ya estamos de regreso. Son las 16:30 en punto, comenzando nuestro programa Punto de Vista, la parte final de nuestra programación en vivo y en directo. Vamos a presentar a nuestros invitados. Catherine Figueroa, permiso, disculpe. Ahí sí. Catherine Figueroa, ella es jefa de carrera de Administración Pública y Ciencias Políticas de la Universidad de Concepción. Catherine, ¿cómo está? ¿Está por ahí? Hola, Hugo. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Y nos acompaña también Iván Carilao, lo digo bien, Iván Carilao, director de Desarrollo Comunitario ahí en la Municipalidad de Tirúa. Don Iván, ¿cómo está? Gusto saludarle. Don Iván no nos escucha, parece que está muteado, tiene que ponerle ahí audio. Ahora sí, sí. Ahora sí, ¿cómo está? Sí, buenas tardes a ustedes. Por cierto, saludarle y rectificar. Más que director de Desarrollo Comunitario, yo soy dirigente de la AFKENCHE y soy consejero ante la CONADI. Ya, pero no es consejero CONADI. Ahora lo colocamos dirigente Mundo de la AFKENCHE. ¿Le colocamos así? Para que exactamente, ya. Por ahí me suena más cómodo. Ya. Lo otro es arroz. Dirigente Mundo de la AFKENCHE. Muchas gracias, don Iván. A don Iván lo conozco, he tenido la posibilidad de conversar con él ahí afuera de la Municipalidad de Tirúa. ¿Se recuerda, don Iván, un proyecto que hicimos sobre emprendimiento y turismo en la Municipalidad de Tirúa? Tirúa, hermosa comuna del sur de la región. Por supuesto que me acuerdo. Si no fue reciente, no fue este año, parece, a comienzo de año o a fines del otro. Sí, por ahí va la cosa. Ya, pues comencemos a hablar. Parto con Catherine Figueroa. La primera pregunta, Catherine, ¿por qué ha resultado tan difícil este asunto? Oye, fíjese que lo último que supe, están recién resolviendo el tema del quórum necesario para la aprobación, y creo que de 3/5 para que se apruebe la norma de este tema de los escaños constituyentes. Sí, efectivamente, Hugo. Bueno, primero agradecerles por la invitación. Muy contenta de acompañarles, no tan contenta, digamos, por la evolución que ha tenido la discusión, ¿cierto?, en materia de zanjar, en definitiva, la representación y la posibilidad, ¿cierto?, de poder establecer escaños reservados para los pueblos originarios de nuestro país. Efectivamente, como tú señalabas, hay una primera discusión en todo esto, ¿cierto?, que tiene que ver primero con el tema del quórum. Y precisamente lo que se manifiesta ahí es cuál es el quórum que se requiere para poder hacer esta reforma constitucional, si es de 2/3, ¿cierto?, o bien si es de 3/5, lo que implicaría 26 votos versus 29 votos. Entonces estaría más o menos zanjado este tema de que serían, ¿cierto?, necesarios 26 votos. Pero más allá del tema de la votación, ¿no es cierto?, resulta sumamente interesante cuánto se ha demorado este tema en el Congreso, precisamente por la importancia que tiene y también diría yo por algunas complejidades que son propias del tema y que lamentablemente han dado lugar también a poder relativizar un poco la importancia de poder zanjar este tema de manera lo más pronto posible, ¿ya? Especialmente porque hoy día lo que nosotros estamos tratando de establecer, ¿cierto?, es que se reconozca la importancia y se reconozca el derecho de participación efectiva de los pueblos originarios, ¿cierto?, sobre todo a propósito o en el contexto de lo que es el proceso constituyente, cuestión que no habíamos logrado, ¿cierto?, y que hemos tenido varios intentos fallidos a lo largo de los gobiernos democráticos de nuestro país. Sí, que comenzaba con el tema del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios como un país distinto, digamos. El 12,8% de la población chilena se declara pertenecer a una etnia. Eso según las cifras oficiales, digamos, como la macroencuesta que tenemos en Chile, que es la encuesta del INE. ¿Por qué cree usted, don Iván, que ha resultado tan difícil? ¿Qué cálculo político hay ahí que esto no sale rápido? Bueno, la verdad pareciera ser no muy raro, porque en definitiva los poderes políticos han tenido la oportunidad hace bastante rato de poder hacer un gesto con los pueblos originarios y, por cierto, no lo han hecho. Entonces, cuando se empieza a achicar la cancha, se empieza a achicar el área, empezamos a ver quiénes son los que en definitiva están por esta vía del reconocimiento de los pueblos originarios. Se nos ha dicho que actuamos fuera del marco de derecho. Uno escucha habitualmente en la prensa diciéndonos que aquí existe un Estado de Derecho. Invitamos a dialogar dentro de este Estado de Derecho. Y cuando actuamos dentro del Estado de Derecho empezamos a ver que no les gusta que actuemos dentro del Estado de Derecho. Porque en definitiva hay una mirada respecto a nuestros pueblos y a nuestros pueblos que estando dentro... así como se han venido dando las cosas, creo que somos piedra en el zapato para aquellos que están acostumbrados a hacer y deshacer de la política como un
botín de guerra, en definitiva, porque cuando agarran el poder, también creo que agarran un botín de guerra que en definitiva lo utilizan para sus favores. Y eso es lo que está sucediendo en este momento, porque han capturado este deseo de los pueblos originarios de ser reconocidos en este nuevo proceso, y que la calle ya lo dijo, que la calle ya lo reconoció. Sin embargo, ellos tienen y están en el poder todavía haciendo mal uso de lo que la gente ya le ha dicho que no lo han hecho bien. Entonces, aquí hay un juego bastante complejo en materia de abrirse a lo que la gente está pidiendo. Sin embargo, siguen los mismos que han estado ahí eternamente quitándonos el derecho a ser parte de esta sociedad, de este país, en un nuevo contexto de relaciones distintas, de espacios distintos, donde podamos, en definitiva, poder proyectarnos de manera colectiva. Sí, cuando usted dice que en la calle ya lo dijo, se refiere al estallido social, me imagino yo, a las múltiples movilizaciones que hubo en ese contexto. ¿A eso se refiere, don Iván? Por cierto, cuando uno vio la movilización social, cuando Chile se levantó, lo que flameó en todas las manifestaciones, sean de norte a sur, fue nuestra bandera. Creo que esa identificó el paso a un nuevo proceso, a una nueva forma de hacer tal vez política en el país, pero sin embargo, por cierto, no hubo ninguna otra bandera de los partidos políticos que están legislando hoy día, y fue nuestra bandera la que estuvo ahí adelante. Entonces, cuando hoy día se le niega la participación y se niega el derecho a nuestra gente, algo raro está pasando, algo está sucediendo que no están leyendo bien. Sí, aquellos que están legislando. Sí, se ha dicho algo, Catherine, se ha dicho algo de la sobrerepresentación, que hay que tener cuidado con la sobrerepresentación, digamos. El 12,8% no significa necesariamente el 12,8% de la Cámara de Diputados, el 12,8% del Senado. Entonces, ¿cómo entender ese tema de la sobrerepresentación? Exactamente, acá el tema, la verdad, Hugo, que se ha presentado de distintas perspectivas. Yo diría que erradamente se ha presentado más bien de una perspectiva política, más bien desde el punto de vista del posicionamiento, ¿cierto?, que pueden tener los partidos políticos, sobre todo en materia de escaños que sean reservados. Y en términos, yo diría que esenciales a lo que tú me preguntas sobre el tema de la sobrerepresentación, ese es uno de los argumentos precisamente que se ha esgrimido para establecer, ¿cierto?, que no es adecuado agregar o establecer de manera supranumeraria o supranumeral, digamos, una representación de los pueblos originarios dentro de los 155 constituyentes. O sea, una alternativa, ¿cierto?, era mantener estos 155 convencionales. Dentro de eso establecer una representación de los pueblos originarios, y la alternativa, ¿cierto?, diversa, es que efectivamente nosotros podamos agregar 24 escaños que sean escaños reservados, ¿cierto?, precisamente para poder asegurar la representación de los pueblos originarios. Sobre representación, yo diría que se ha referido precisamente a este tema de por qué un grupo en particular de la sociedad tendría este derecho, que es un derecho bastante importante, ¿cierto?, a poder acceder a esta suerte de protección, de garantía en términos de participación, pero yo creo que también se ha malentendido, porque resulta que este tema de la sobrerepresentación se ha hecho o se ha tratado de equiparar a los pueblos originarios con cualquier tipo de agrupación social o grupo de interés, y lo cierto es que aquí estamos muy lejos de establecer una comparación entre un club deportivo o bien una religión o una asociación, digamos, en particular, y los pueblos originarios, porque mal que mal, y si nosotros, ¿cierto?, tenemos a la vista todo lo que ha ocurrido en la historia de nuestro país, nosotros cuando hablamos de pueblos originarios básicamente estamos diciendo que son grupos, son colectivos que tienen tradiciones propias, que son preexistentes al Estado Nacional, que en definitiva adscriben a un territorio, que tienen lenguas, que tienen cosmovisiones, que tienen formas de organización política, social particulares, y que en el fondo eso es lo que determina y lo que les otorga el derecho, ¿cierto?, genuino, absolutamente justo, de poder tener un espacio en particular, ¿cierto?, respecto de los demás grupos de interés o de las demás agrupaciones sociales que no comparten ese tipo de características. Muy distinto a hablar de un grupo, ¿cierto?, o de una asociación de la sociedad civil, a hablar de efectivamente un conjunto de personas que construyen un colectivo, que corresponden a una nación donde hay traspaso de creencias, de tradiciones, de cuestiones que tienen que ver con la lingüística, etcétera, y donde hay también sin negarlo, obviamente, una reclamación territorial que es importante, y la necesidad también de proteger su cultura y de nosotros poder avanzar hacia lo que correspondería tener hoy día, que es un Estado plurinacional.
ya que nos permita, ¿cierto?, poder específicamente ser una sociedad intercultural. Sí, ahí entra a tallar lo que señala nuestra invitada Catherine Figueroa, jefa de carrera de la Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción, lo que se dijo en relación a la Iglesia Evangélica. Creo que lo dijo la senadora Jacqueline Farnesberg en términos de que, claro, si le damos escaño a los pueblos originarios, pues tendríamos que darle también a otros grupos, como, y mencionó el tema de los pueblos evangélicos, pero claro, el Estado-Nación Mapuche está incluso anterior al Estado chileno. Don Iván, le quiero plantear una teoría que se ha esgrimido también, y es que hay cierto rechazo, digamos, o hay cierta tardanza, hay cierta postergación de esta decisión de los cupos, para la constituyente, porque se estima que los pueblos indígenas en general conviven, es una tesis, por favor, don Iván, para que me entienda, conviven con el mundo de la izquierda. Y por lo tanto, si tenemos 155 constituyentes, sumándole 25 más, tendríamos 180 y tenemos el quórum de los 2/3. Entonces sería más fácil eventualmente alcanzar para la izquierda el quórum de los 2/3. Y por eso es que la derecha eventualmente se opone a esta circunstancia. ¿Ha escuchado usted hablar de esta tesis? He escuchado hablar de ello y de otras cosas más que son prácticamente demuestran una alta ignorancia respecto a lo que somos los pueblos originarios. Creo que cuando se habla de escaños reservados estamos hablando de un derecho, y estamos hablando de un derecho que es histórico. Aquí cuando uno habla de representación o sobre representación, aquí hay algunos que nacen con escaños reservados, es decir, porque sin ser de acá ya tienen la posibilidad de elegirse entre ellos. Los pueblos originarios somos antes. Y hay un dirigente que siempre ha dicho, ¿no?, antigüedad constituye grado. Y en este caso no se ha logrado entender esta situación frente a la vida de este Estado chileno. Por lo tanto, creo que hoy día se está negando un derecho que por ancestralidad, que por ocupación del territorio nos pertenece. Ahora, creo que esos elementos, cuando hablan en definitiva de sobrerepresentación, digo, ¿de qué estamos hablando? Si hoy día ni siquiera tenemos ni un diputado, ni un senador que sea de parte nuestra. Lo que existe siempre ha sido del Estado para los mapuches o para los pueblos originarios. Tenemos una ley que se llama la ley indígena, pero fue hecha desde un lugar distinto para los pueblos originarios. No fueron los pueblos originarios. Tenemos otras leyes que siempre han sido pensadas desde otro lugar para nosotros. Lo que estamos diciendo hoy día es que nosotros queremos participar en igualdad de condiciones, donde las bases de esta nueva relación tienen que ser el reconocimiento primero de que somos preexistentes y tenemos una historia. La panelista que nos acompañaba decir, tienen una historia, tienen una conmovisión, somos parte de un mundo que también tiene su propia forma de vida. Tenemos religión, tenemos lengua, tenemos un territorio, tenemos una forma de ver nuestros espacios, y por cierto son muy distintas a las que hoy día plantea la sociedad común, que ha establecido como gobierno de manera permanente en desmedro de nuestra forma de vida. Les quiero presentar una intervención. Hoy día en la mañana estuvo acá en la zona el alcalde de Tirúa, don Adolfo Millabor. Tuvimos la oportunidad de conversar con él cortito y esto fue lo que nos dijo con respecto al tema de los escaños reservados y por qué se ha demorado tanto eso. Escuchemos lo que nos dijo, a ver. El tema de los escaños reservados, como que se entiende como casi fuera un privilegio, y lo que ya hay 155 escaños reservados para elegir a los constituyentes. Lo que estamos planteando nosotros es que hayan 24 disponibles para que mediante votación popular los que quieran ocupar aquellos cargos lo puedan ganar. No tienen nada de reservado. Y en ese sentido yo lamento de que parece ser que gran parte de los chilenos están sorprendidos porque no se ha resuelto ese punto. Personalmente yo no estoy sorprendido, solamente debo decir que es una constante histórica de que cada vez que hay un tema con los pueblos originarios, el Estado tiene una política ya de cultura, de postergar, de discriminar y de no incluir. Por lo tanto, creo que está con la conducta histórica de todos los que están implicados en el poder, el gobierno, el parlamento, de no resolver este punto, porque yo creo que parece ser que a ninguno les acomoda de que los pueblos originarios discutan al interior la nueva constitución. Ahora,
todos reclamábamos de que la constitución actual es ilegítima porque fue hecha en dictadura. Lo que tenemos que también dejar presente, los pueblos originarios, en mi condición de mapuche lo digo, no será legítima la nueva constitución si es que los pueblos originarios no están discutiendo al interior de ese debate. Podrá ser legítima para muchos, pero para los pueblos originarios no será legítima. Al mismo tiempo digo que si es que no nos incluyen, los pueblos originarios no vamos a desaparecer. Al contrario, vamos a seguir con mayor fuerza, con mayor claridad de quiénes son los contrincantes, quiénes son nuestros adversarios en materia política. Catherine. Hugo, bueno, la verdad es que yo comparto en general lo que señaló el alcalde. Fíjate que en este tema hay dos cosas bien interesantes que considerar. Yo creo que todo el mundo tiene claro que acá existe una razón de fondo, una razón más bien de carácter sustancial, ¿cierto? Una deuda histórica con los pueblos originarios. Se les ha prometido muchas veces el reconocimiento como una nación, siendo Chile un Estado plurinacional. Eso no ha sucedido, sin perjuicio evidentemente que hay muchas cosas en las que no se ha llegado de acuerdo a las expectativas que los pueblos originarios también han manifestado. Pero también hay otra cosa que también no es menos importante y que se refiere básicamente al tema de qué tan representativo es hoy día nuestro sistema electoral. ¿Ya? Porque lo cierto es que cuando uno lo analiza más en profundidad, uno se da cuenta que en el fondo nuestro sistema electoral tiene una serie de distorsiones que no están provocadas precisamente, ¿cierto?, por establecer una cantidad X de escaños para los pueblos originarios, sino que precisamente esto da cuenta hoy día de que efectivamente existe una distorsión que perjudica, que excluye, ¿cierto?, que discrimina una representatividad que tiene que ser real, efectiva, ¿cierto?, precisamente a propósito de los pueblos originarios. Entonces, cuando uno habla de este tipo de cosas, lo cierto es que esto no solamente, y yo diría que acá está la complejidad de poder avanzar en este tema, porque resulta que este es un tema que tenemos que abordar, así como abordamos, ¿cierto?, el tema de el género, ¿ya?, la equidad de género en términos de cómo íbamos a representar a estos convencionales. Hoy día estamos trabajando este tema, o estamos discutiendo sobre este tema precisamente porque esto no es una cuestión puntual. En el momento que esto se apruebe, que es lo que correspondería hacerse, ¿cierto?, para poder dar efectiva representación a los pueblos originarios, el punto está en que esto no es una excepción, sino que esto debiera ser la regla general que debiera estar incluida efectivamente en nuestro complejo, digamos, sistema electoral, porque no estamos hablando, como yo te decía adelante, de un grupo pequeño o de un grupo que tenga intereses donde efectivamente esos intereses se pueden converger en distintos partidos políticos, en distintas tendencias, en distintas representaciones, sino que estamos hablando específicamente, ¿cierto?, de una, yo diría que una nación propiamente tal, ¿cierto?, que merece nuestro reconocimiento y que tiene el derecho propio de participar, además, ¿cierto?, de poder tener la posibilidad de ejercer su derecho a la libre determinación de los pueblos. Sí, don Iván, hay experiencia internacional. Yo eché una miradita a un par de artículos que salen publicados de lo que pasa en otros países. Miramos con mucho, no sé... con muchas ganas de imitar, digamos, a naciones como Nueva Zelanda, cuando hablamos de educación, por ejemplo, o de otras naciones, y la verdad es que ellos tienen efectivamente un sistema, de hecho hace muchísimos años, que permite la representación de la necesidad de los pueblos originarios en sus constituciones y en su manera de hacer Estado, digamos. Don Iván. Sí, yo creo que la experiencia internacional o el comparado internacional uno puede ver que hay varios índices de avance en algunos casos bastante importantes en materia de reconocimiento a los pueblos originarios. No obstante, también en algunos casos es papel, porque aquí en Chile se ha hablado mucho de que nuestros pueblos que tienen una ley, que además se ratificó el convenio 169 y todo ello. En otras partes sí lo han hecho, pero también han habido definiciones principales distintas. Por ejemplo, en Ecuador se reconoce la plurinacionalidad, en Bolivia se reconoce la plurinacionalidad, pero se hace un ejercicio distinto. Aquí no hay ni definiciones, porque en definitiva asusta. Creo que cuando uno le habla de plurinacionalidad a los que están gobernando hoy día o que han gobernado, creo que le queda corto el concepto, porque han tenido temores
o más bien dicho, se ha estructurado este Estado hace bastante rato bajo una sola concepción, bajo la negación, bajo la lógica de establecer la unigobernabilidad, podríamos llamarle, bajo ciertos conceptos. Nos dicen, uno escucha por la prensa y nos dicen, nos invitan a participar, a dialogar y todo ello, pero a la hora de dialogar de verdad, creo que quedan cortos con aquel discurso. Entonces, creo que, en definitiva, los comparados nos sirven para decir en otros lugares existen, pero aquí en Chile que a nosotros nos interesa que el discurso se haga práctico, se haga realidad, y eso es lo que no ha sucedido. Por lo tanto, más que tal vez aclarar este concepto, ya muchos de los que están detrás tal vez de esta es que se vayan deshaciendo de sus prejuicios o de sus paradigmas que en definitiva no han logrado romper, o que en definitiva el estallido social los tiene muy arrinconados y que en definitiva hoy día se están solo defendiendo para que en definitiva no le sigan diciendo que su política de gobierno, su forma de hacer Estado ha sido mala, y por cierto se ha llegado a este extremo de que ya nadie los quiere. Entonces busco cariño prácticamente, o me busco autoquererme solamente con la porfía y con la tosudez. Y eso es lo que vemos nosotros en definitiva con estas respuestas que han estado dando tardías, no tan solo a nosotros, sino que también se lo dieron a los independientes, así se lo dieron a la equidad de género y todo ello. Entonces hay un temor a cambiar la forma de hacer Estado. Sí, Catherine, en las palabras de Adolfo Millagur, alcalde de Tirúa y también histórico dirigente del mundo lafkenche, dejó entrever algo así como que incluso existía la posibilidad de que no se aprobara esto. La última votación esta idea fue rechazada por el Senado por 24 votos y a favor votaron 15. Creo que se necesitaban como 27 votos o algo así, faltaba poquito para que se aprobara. ¿Cree usted, Catherine? 26 votos. O sea, faltaron dos votos nomás. Entonces, ¿cree usted, Catherine, que esto se va a aprobar finalmente o existe la posibilidad, como eventualmente deslizó el alcalde de Tirúa, que esto finalmente no pase nada? Fíjate que yo creo que nos haría muy mal que esto no se aprobara. Me parece que sería totalmente contrario a el espíritu que ha tenido desde el estallido social, las reivindicaciones sociales y por sobre todo las reivindicaciones de los pueblos originarios que vienen mucho más, digamos, con mucha más antigüedad, digamos, que las propias demandas sociales. Nos haría muy mal porque Chile despertó, dijimos nosotros, ¿cierto? Ya no queremos más desigualdad, ya no queremos más discriminación, queremos ser inclusivos, queremos reconocer los derechos de las personas, queremos tener un trato diferente entre la sociedad, y a mí me parece que el hecho de que esto no se apruebe, ¿cierto?, nos haría mucho daño, ya rompería, yo creo que en forma absoluta, las relaciones que son muy débiles, yo diría actualmente con los pueblos originarios. A mí me parece que esto tiene que ver mucho también con la generosidad, porque si bien aquí hay un trasfondo político evidente en términos de qué tan problemático pudiera ser, ¿cierto?, agregar esta cantidad de escaños y que en el fondo pudieran tener un alto nivel de incidencia también en las decisiones que tome la Convención Constitucional. Por lo tanto, yo creo que acá lo que hay que hacer es tomar una decisión en base a las cuestiones a los fundamentos que existen, que son fuertes, ya que son muchos de ellos de antaño, digamos, y que en definitiva nos permitirían también avanzar en ese camino a la unidad, al poder construir una sociedad como la que queremos en el futuro, pero también yo diría que es un gesto también de generosidad en términos de dejar de utilizar este tipo de decisiones para fines más bien particulares y pensar en el bien para nuestro país y para nuestro Estado, sea siendo idealmente, ¿cierto?, un Estado plurinacional. Sí, ya estamos prácticamente terminando esta entrevista, don Iván. Hemos visto también, yo vi algunos videos por ahí de algún grupo que se reconocía como mapuche o no me acuerdo bien de qué etnia, pero decían que no querían los escaños reservados. Esa pregunta, seguramente hay sectores que también no quieren los escaños reservados, seguramente no quieren participar del establishment porque no confían en el establishment, y yo entiendo que hay algunos sectores, no sé qué tan minoritarios son o no. Eso y preguntarle además si cree usted, la misma pregunta de Catherine, ¿cree usted que finalmente esto va a salir o no va a salir? Digamos, porque faltaban 2 votitos, era muy poquito. Yo creo que hay que partir de la base que somos una sociedad
Y cuando en una sociedad existen distintas corrientes de cómo se ve o cómo se desenvuelve aquella, sería tal vez sobreexigirle a un pueblo cuando tiene una sociedad también como la no mapuche. Podríamos decir que en la sociedad no mapuche existen distintas corrientes y por eso existen los partidos políticos. Los mapuches también somos una sociedad, por lo tanto no todos podemos pensar de la misma manera. Hay unos que efectivamente están de acuerdo con los escaños reservados y otros no, y es legítimo, porque esa es la sociedad, somos un país, somos una nación diversa. Y por cierto, alguien lo dijo por ahí, parece que fue el senador Buenchumilla, dijo, somos asimétricos, y eso existen en todas las sociedades, por lo tanto, que hayan uno a favor y otro no en la misma línea, es legítimo en las sociedades. Por lo tanto, no se cuestiona, todo lo contrario, lo que invita es lo que esto demuestra que somos diversos y que tenemos, y todos buscamos un camino para que esta situación se solucione. El conflicto es un tema que se ha venido dando producto de la tosudez de los que han gobernado. Hoy día, como digo, nos llaman a sentar, a conversar, porque tenemos la esperanza de decir, vamos a avanzar con este nuevo espacio, con esta nueva sociedad. No obstante, si esto no sucede, lamentablemente el conflicto va a seguir. Y muchas de las cosas que tal vez hoy día no nos gustan, se pueden acrecentar, y eso no lo digo yo, lo dice la propia gente que quizás tiene la desconfianza que este país jamás lo va a representar. Por lo tanto, es esa un poco la situación que se está viviendo, y como digo, no podemos pensar en que nos vamos a homogeneizar en un solo movimiento, porque ninguna sociedad lo ha hecho, y con reconocimiento tal vez vamos a ayudar a que este conflicto se solucione, digo. Pero si no se reconoce, por cierto, va a quedar todo este mundo en libertad de acción sin pensar y ni escuchar estos llamados al diálogo y todo lo que hacen de forma habitual los que les gusta aparecer de manera constante en los medios diciendo que estamos buscando la paz social. Muy bien. Quiero agradecer a Catherine Figueroa, jefa de carrera de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. Gracias, Catherine. Iván Carilao, dirigente del Mundo Lafkenche. Muchas gracias a ambos por esta conversación tan interesante y tan franca que hemos tenido. Que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias a ti, Hugo. Gracias a ustedes. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Ahí estaban nuestros invitados. Terminamos nuestro programa Punto de Vista, la programación también en vivo e indirecto de TVU Televisión de la Universidad de Concepción de hoy lunes 23 de noviembre. Muchas gracias, buenas tardes, nos encontramos mañana si Dios quiere.